Cobarde silencio, por Beatriz Velázquez Argaña. Era un mes de diciembre de calores insoportables. Hacía varios días mi abuela materna y las mujeres y niñas de nuestro gran familión nos habíamos instalado en aquel pueblo que permanecía en un largo letargo durante 9 meses del año y despertaba con la llegada de los capitalinos que invadíamos sus casonas y calles para pasar los meses de verano, convencidos de que en la villa serrana cualquier mal se sentía con menos intensidad. La estadía se extendía, invariablemente, hasta fines de febrero. Las construcciones de la villa eran todas muy similares, de una sola planta, con un pórtico apoyado sobre columnas, un zaguán y varias ventanas a los costados. Las casas, una al lado de la otra, pintadas en tonos amarillos y con portones bajos de madera de un rojo olivado, descolorido por el sol, se disponían mirando hacia la vieja iglesia. Nuestro corredor frontal, como todos los de la cuadra, se separaba del de la casa vecina solo por 2 travesaños de madera, lo que convertía el lugar en un único y gigantesco corredor. Por las tardes, mi abuela y sus hijas se empolvaban la cara y se vestían casi de fiesta, con aros y collares, y llevaban sus sillas plegables a la galería, donde se pasaban horas charlando con las demás señoras de la cuadra, mientras apaciguaban el sofocante calor abanicándose con pantallas de carandaú. En aquella época casi no se usaban ventiladores, y los aires acondicionados aún no se habían inventado, o por lo menos no habían llegado por esos parajes. A veces los cuchicheos o las carcajadas se oían en cascada porque iban y venían de una esquina a la otra. Los niños jugábamos libres y despreocupados, pero siempre andábamos a la vista de todos en las veredas o en la plaza, salvo cuando nos armábamos de coraje y entrábamos al laberinto. Así le llamábamos a la enorme basílica que estaba eternamente en construcción, a pocos metros del templo en uso. Hacía más de 100 años que se había dado la palada inicial, pero la obra jamás avanzaba. Sus paredes llenas de moho y las plantas que crecían desordenadas por el piso y entre los ladrillos le daban un aspecto terrorífico. Como teníamos terminantemente prohibido entrar allí, por lo general esperábamos a las siestas de los domingos, cuando los adultos, después del infaltable y suculento tallarín con estofado, se entregaban al placer de una reparadora siesta, y con el corazón que se nos salía por la boca, nos metíamos en la construcción en ruinas. Ese sábado era víspera de la fiesta patronal y el pueblo estaba muy convulsionado, porque el presidente de la República iba a asistir a la primera misa de la mañana siguiente, que era el acto religioso principal. En la casa del coronel, pegada a la de mi familia, había un verdadero jolgorio. Las personas entraban y salían con vajillas de porcelana, copas de cristal, jarras de plata y manteles almidonados preparando el desayuno que iban a ofrecer al general, terminada la liturgia. El ritual se repetía cada año. Militares y policías irrumpían en las calles, tiendas y bares de los alrededores y revisaban incluso debajo de las camas. Yo, indefectiblemente, todos los diciembres me preguntaba, ¿por qué el señor que tanto manda tiene tanto miedo? Mi padre, que llegaba al pueblo para la fiesta de la Virgen, plagueaba ante ese atropello, pero mi madre le rogaba que no lo haga en voz alta. Todos le temen al general, pero el general también le teme a todos, pensaba yo intrigado a mis 12 años. Al día siguiente, apenas terminó la misa principal, a la que el pueblo asistió con sus mejores galas, mis amigos y yo decidimos entrar al laberinto para probar una vez más nuestro valor. Éramos un grupo de unos 15 chicos, entre lugareños y veraneantes, a los que nos llamaban los de siempre. Después de un rato de vagar por sus recovecos, entre empujones, bromas de terror y risas nerviosas, salimos del lugar. Nadie se percató de nuestra ausencia, pues la ciudad en pleno se hallaba pendiente del agasajo que se estaba llevando a cabo en la casa del coronel.
Recuerdo que mis primos y yo curioseábamos desde el corredor y hacíamos apuestas, tratando de adivinar a cuál de los 3 autos negros idénticos que se aguardaban se subiría el presidente. A eso de las 11 de la mañana salió un hombre alto, fortachón y de cara muy roja, vestida de impecable traje blanco, lleno de estrellas y con decoraciones, y subió a uno de los vehículos blindados. «Todo está listo, mi general. La mercadería que encargó le está esperando en el Hotel del Lago», le escuché decir a un hombre vestido de verde oliva. Esa tardecita, cuando las damas del pueblo estaban en su acostumbrada tertulia, llegó el comisario acompañado de Ramón Mendoza, el vendedor de dulces de la plaza, quien, con expresión angustiada y rostro desencajado, preguntó por Mercedita, su hija de 13 años a la que no le encontraban desde la mañana cuando terminó el oficio religioso. Los de siempre nos miramos muertos de miedo, porque esa mañana la muchacha había entrado con nosotros al laberinto. ¡Ay, bella Mercedita! Blanca como la nieve y con los cabellos largos ondulados, tan negros que parecían emanar destellos azules. Al contrario de lo que sucedía con los varones del grupo, que aún no habíamos echado cuerpo, pero las hormonas empezaban a alborotarnos y parecíamos horrendos renacuajos. A la hermosa Mercedita ya se le notaba el porte de mujercita debajo de sus pintorescos vestidos florales. Era todo con lo que soñábamos en aquel entonces y nos hacía suspirar. Sin embargo, ella siempre decía que se haría monja. Ante la insistencia de Ramón, uno de los primos mintió diciendo que la última vez que la vimos fue cuando puso la ofrenda floral a los pies de la Virgen y saludó al presidente con una genuflexión durante la misa. Al ver el rostro de congoja del pobre hombre, con arrojo susurré: «Después de misa entramos al laberinto y Mercedita iba con nosotros». Se emprendió una búsqueda inmediata dentro de la basílica, pero no se encontró ningún rastro de la desaparecida. Ante la desesperación de la comitiva, el muchachito de la casa de la esquina se atrevió a contar lo que todos callamos. Me pareció ver a Mercedita salir del laberinto tomada de los hombros por un hombre vestido de verde oliva, como los que están siempre con el general. El comisario gritó: «Nene mentiroso, te voy a pelar la cabeza y te voy a meter en el calabozo hasta que te pudras, si antes no te comen las ratas». Tan grande fue mi susto que me quedé mudo y me mordí los labios con tanta fuerza que me arranqué un trozo. Mercedita apareció por el pueblo unos días después, pero ya no era la misma. Su belleza estaba intacta, pero la luz de sus ojos se había apagado. Tristona y solitaria permaneció hasta el fin de esa temporada veraniega. Al poco tiempo su familia, en forma silenciosa, dejó el pueblo sin hablar jamás de lo sucedido y sin despedirse de nadie. Muchos años después cayó la dictadura y terminaron los desayunos en la casa del coronel, y las jovencitas de la villa serrana volvieron a vivir sin temor. Hasta hoy, casi 50 años después, cada vez que me miro al espejo y veo la cicatriz en mi labio inferior, me acuerdo de Mercedita y de mi cobarde silencio.